Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en cada momento de tu vida, de ti y de los tuyos. Feliz día lunes 8 de septiembre en mi programa 1353. De verdad, damos inicio a una semana de mucha tensión, de mayor tensión ante el conflicto que se teje entre Estados Unidos y la persecución sobre los carteles de la droga que operan en el Caribe y básicamente desde Venezuela, pero desde luego también la tensión interna que se agudiza y crece más dentro del territorio venezolano por parte de quien usurpa el poder, porque su negativa a hacer la entrega del mismo, del cual no les corresponde estar allí, por cuanto todos sabemos lo que sucedió el 28 de julio del 2024, donde mayoritariamente un pueblo decidió el cambio y la transformación del país y que la misma, de forma fraudulenta, le fuese dado un golpe de Estado a esta Constitución, con el acompañamiento y la complicidad de las instituciones que tiene secuestrado el régimen que opera en Venezuela. Esto trae para allá esta fecha de septiembre una situación bastante que complica el panorama aún más, porque el trabajo del populismo, del trabajo que quieren hacer de un patriotismo y un nacionalismo inexistente, porque sabemos que el 90% de la población venezolana dentro y fuera de ella no lo acompaña, y buscan pues sus adeptos, los que le siguen incondicionalmente, que le digan amén a todo lo que dicen, pero realmente en el interior de ellos mismos pulula el sentimiento, el sentir de la traición, porque se agotaron también de las dádivas que viven. Y así no se sale hacia adelante, jamás y nunca a un país. Y es por ello que titula el programa Trump pronto lo sabrán. Una expresión fuerte del presidente norteamericano. Ya vamos a hablar sobre ello. Y desde luego también sumo a esto cómo el dolor a diario que sienten o sentimos las familias venezolanas ante la posibilidad que se mantiene en el de pocas posibilidades o probabilidades de salir adelante en el país por las pocas oportunidades que hasta este momento se presentan y que aceleran más el proceso de que venezolanos se vayan del país y en vez de buscar lo que todos anhelamos, que es que se sumen, que se vengan los venezolanos más bien nuevamente a la patria, a esta Venezuela maravillosa de las oportunidades y que las haya, que es lo que buscamos todos con el proceso de justicia y de libertad, pues que cada día le pedimos a Dios que terminemos de pasar este trago amargo y podamos pues tener a todas las familias unidas nuevamente, porque eso es lo más grande, crecer juntos. Y a veces en otrora decíamos que qué bien que un hijo se vaya del país porque va a profesionalizarse, a ampliar sus conocimientos. Hoy en día no es así, hoy en día se van por la misma, huyendo a la necesidad que le embarga dentro de la misma, en su país, y no hay nada mejor que crecer dentro de su propio país y crecer con el país como tal. Y eso es a donde queremos ver esa Venezuela en lo posible. Doy esta instrucción porque hay una máxima que debo aplicar en este momento y que aplica en este momento. Quien humilla para demostrar su poder, revela su propia miseria. Eso es lo que existe en este tipo de regímenes y aplica para ellos esta máxima. Quien humilla para demostrar su poder revela su propia miseria. Quien busca la represión
y trata de humillar a los otros a través de las persecuciones de aquel que piense distinto, lo único que logra para mantenerse en el poder es la posibilidad de caer en cualquier momento, porque crecen más en las personas a través de ese silencio la traición, el buscar la manera de desafarse de esta crisis y el miedo, cuando se utiliza para mantenerse y perpetuarse en el poder, termina revirtiéndose, y es parte de lo que hoy estamos viviendo en Venezuela ante las tensiones que acabo de mencionar de parte y parte. Todo indica que la respuesta, inclusive a esto, le guste a quien no le guste, la tiene el presidente norteamericano, quien anda a la casa de los carteles de la droga. El mismo que respondió en el día de ayer sobre cuando le preguntaron si tenía previsto atacar a los carteles dentro de Venezuela, él dijo: pronto lo sabrán. Así lo afirmó el mandatario estadounidense. Y dejó ver estas 72 horas que están corriendo y que pudiera en cualquier momento dar la orden a objetivos centrales para enviar el mensaje para que definitivamente se agilice el proceso de salida de quienes usurpan el poder y de toda su camaradería. Pero sumado a eso, vemos por otro lado cómo Maduro, en un juego de palabras que mantiene dentro de su show, le da instrucciones a Padrino López a desplegar 25, ya no son 15, ahora son 25.000 hombres en la frontera y en las áreas para proteger a Venezuela. Entonces, cuando uno ve esto, te demuestran que no hay la disposición de entregar el poder por como tiene que ser, dentro de la legalidad. Mantener enconchados dentro de un poder usurpado, ilegítimo, ilegal, para poder amparar las cosas que no han hecho bien y taparlas, es la manera de responder al haberse atrapados y sin salida. Y tener a Venezuela como su cárcel, pero a la vez tener a los venezolanos secuestrados. Y tener que huir otros. Es lo más lamentable todavía. Entonces, tiene que haber una respuesta. Y ya no es un tema de que uno de fe, con fe, como hombre de fe, pedirle a Dios que actúe y que utilice los instrumentos que hayan que hacer para poder liberar esta hermosa nación y poder reencontrarnos todos. Pues se necesita una respuesta que no puede alargarse mucho tiempo. Y esa es la verdad. Conversaba con algunos, inclusive miembros adeptos al régimen de Maduro, que trabajan en alcaldías y esas cosas, y me dicen que ellos tampoco ya aguantan y no están de acuerdo con lo que está pasando, solo que no tienen para dónde agarrar y no quieren irse del país, pues con la dádiva que reciben medio sobreviven, pero que no están de acuerdo con lo que está pasando y que ellos no se van a sumar ni van a inmolarse por Maduro en ningún momento. De hecho, Padrino López ayer vio un mensaje a través escondido en uno de esos huecos, como diría, pero digo huecos, pero no es así, ¿no? Donde se esconden para tratar camuflajearse, esconderse, porque tienen temor a todo, ¿no? Y por eso se van a esos búnkers a tratar de esconder, y de ahí ahora es que declaran, porque no se atreven a hablar al aire libre. Ellos están claros y están presos en su propio miedo y en su propia... Claro, desesperan y son peligrosos, desde luego, y utilizan las fuerzas policiales para callar y para enviar el miedo. Pero ya eso ha entrado el proceso de revertirse y por eso necesitamos la ayuda internacional para acabarlo. Si bien es cierto, alguien me preguntó cuál era mi opinión sobre el tal Capriles. Digo el tal Capriles, yo digo que ese Capriles es peor que Maduro. Tanto o peor como Maduro. Un hombre insincero, un hombre que no merece ningún tipo de confianza, sino el repudio de todos. Por eso que yo he dicho que no le gasto mucha saliva, porque definitivamente también va a caer con todo esto. Ese es mi comentario general. En función de las elecciones provinciales en la Argentina, fuera de Buenos Aires, allá en la Argentina, tuvo un revés
la organización o el partido de Milei en esas elecciones provinciales y que vuelve a resurgir el peronismo. Ahora, la pregunta es esta. Hay un poco de insensatos y estúpidos que pareciera que les gozaran con eso. Mire, que no quiere la privatización y comparan una cosa con la otra sin sentido, ¿no? A veces no miran más allá de las narices, ¿no? Porque al ver que el peronismo, el kirchnerismo, que hizo tanto daño a la Argentina y la corrupción, ahí están, la última presidenta presa en su casa, ¿no? Por corrupción comprobada, demostrada. Tú no puedes aplaudir eso, ¿hasta cuándo? Quien aplaude eso es tanto igual que esas personas. Si Milei ha tenido sus aciertos o no en la parte económica, que es lo que está presionando la Argentina, y él digo, el rumbo no se cambia, se mantiene, se redobla, prometiendo mantener su plan económico, porque considera que eso es lo que va a dar estabilidad a su país. Me refiero a Milei. Y esto tiene una consecuencia, desde luego. Hay que recordar el tiempo de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, en Carlos Andrés II, cuando intentó aquellas medidas a través del famoso Miguelito Paquetico, ¿no? ¿Se acuerdan? El paquete Miguel, que generó el Caracazo. Pues no fue comprendido el desarrollo de ese programa que pudo haber traído grandes beneficios a Venezuela. Pero gente trasnochada se opuso, alborotó a un pueblo y miren lo que pasó con el Caracazo. Y tras de eso vinieron los que hoy hicieron daño, están haciendo daño al país como tal. Y un pueblo compró la idea, que fue lo más grave. Y por eso llegaron estos señores del mal al poder. Llámese el innombrable Chávez como Maduro. Ahora bien, en el caso de Milei, sabemos que las medidas que ha tomado, y hay que estudiarlas bien, desde el punto de vista económico, tocó a muchos sectores que venían del kirchnerismo, del peronismo, también comprados a través de dádivas, y dirigentes que tenían dinero que habían robado del gobierno de los Kirchner, pues lógicamente pues, se armaron a motivar en las provincias al pueblo para indicarle que mire que es peor el remedio que la enfermedad, pero peor es la existencia de ellos. Algo muy parecido en Venezuela, y lo traigo ahora a colación, porque con la salida inminente de Maduro, pues pudieran estar generándose focos de ingobernabilidad una vez que llegue el mundo y María Corina. Y entonces es importante irnos preparando para ese escenario, porque ellos van a dejar focos para que haya ingobernabilidad. Y eso lo hemos analizado pensadores en muchas cosas. Por eso que hay un plan para eso. Pero el pueblo tiene que conocer lo que tenga que conocer, porque no se puede repetir este fenómeno perverso nuevamente en Venezuela ni en la América Latina como tal, de esta gente. Vuelvo y juega para finalizar el programa que hoy un día se suma otro día de la protesta allá en la Corte Penal Internacional por parte de los valientes 4 hombres, es decir, 3 hombres y una dama que están allá en nombre del pueblo venezolano de bien para ese lo que hemos llamado la rebelión ante la injusticia, quienes hemos pedido pues que apoyarlos, no nos quedemos callados, porque eso tiene que traer buenos resultados. La Corte tiene que responder ante el caso Venezuela 1 y los delitos de lesa humanidad, y que cada día se aparecen más y refuerzan. La puerta batiente de las cárceles venezolanas la mantienen viva este régimen, porque salieron 13 y entran 13 más y secuestran familias, incluyendo niños de 2 años. Entonces, yo creo que la Corte no puede ser tan indiferente, por muy vendidos o que los hayan comprado, ¿no? Yo creo que tiene que haber alguien ahí dentro de la Corte que todavía prive en él la moral, la ética y el sentido y el objetivo para que fue creada la Corte Penal Internacional y el Estatuto de Roma, para velar por los pueblos donde se violan los derechos humanos, donde hay desapariciones forzosas, donde hay delitos de lesa humanidad, y hasta inclusive hablaba un militar muy experto en la materia que si el armamento que piensan darle a algunos milicianos o las milicias de guerrilleros que están creando el régimen pudiera ser tratados como prisioneros de guerra, porque están actuando armas que no puede tener
la población civil, incluyendo militar, porque ya estaría violando y entrando en todo el sentido de lo que es la guerra, y en eso tenían que ser tratados como tal. Entonces, esto es más serio de lo que mucha gente se imagina y más de los emocionalismos. Por eso que es importante hacerle seguimiento en estas 72 horas, cuál va a ser la reacción, cuál va a ser las posiciones serias en esto, para poder entonces despejar el panorama claro hacia dónde vamos y evitar que se nos siga yendo gente, evitar que Venezuela se nos siga escapando y dañando. Ahora hablan de poner a Venezuela a producir cuando sabemos que no tiene ni cómo ni cuándo. Pero eso es parte del discurso populista. Y yo creo que llegó la hora de responder. Y esperemos en Dios que así sea pronto. Hoy Maracaibo cumple 496 años. 496. Y podemos decir Maracaibo marginada y sin un real. ¿Qué más te puede pasar que ya no te haya pasado? Pero la esperanza del cambio verdadero está allí, para que resurja desde las cenizas, como buena águila eleve su vuelo, Maracaibo vuelva a ser la primera ciudad de Venezuela, pero no con los actores de ahora, con la gente honesta y clara que ama esta región, que ama esta ciudad y que ama este país, que también va a resurgir desde las cenizas, pero va a resurgir para bien, para esta y las nuevas generaciones. Cierro el programa diciendo la piedra viva. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Ese eres tú. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, y por la cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Tú sabes que bien, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es esa cabeza. Y tú eres parte de ese maravilloso cuerpo. Si andas caminando, haciendo el bien, no mirando a quién, sirviendo y amando al prójimo. Oremos porque las familias no se dividan. Pidamos a Dios porque Venezuela sea liberada de una vez por todas y volvamos al reencuentro de todos los venezolanos. Que Dios nos los bendiga. Recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Yo estoy hoy tocado, pero deseoso a la vez de que las familias no se dividan. Por el contrario, sean unidas. Amén. Hasta mi próxima entrega. Muy pendiente en estas 72 horas.